Pues damos la bienvenida a Violeta Celis, quien es curadora de prácticas relacionadas al arte contemporáneo y a la educación. Sus principales intereses se centran en cómo el arte se infiltra en procesos de coparticipación social e intercambio de saberes. Ha colaborado en el Museo Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo Tamayo, Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en Estados Unidos, y con el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Fue curadora del espacio cultural Casa Vecina, del proyecto de arte público Inside Casa Gallina en su sexta edición en Santa María la Ribera, Ciudad de México, así como curadora para el diseño del nuevo Museo del Banco de México. Te damos la bienvenida y agradecemos mucho pues tu tiempo para aproximarnos y conocerte más. Muchas gracias, Hiroko, y pues a toda la audiencia que seguramente sigue este programa. Navegando la red y viendo estos proyectos que surgen, digamos, con un enfoque social, pero siempre como reivindicando al arte como una herramienta en esa construcción, incluso de comunidad, pues nos llama la atención este proyecto de Pasto Salvaje, por el que específicamente quisimos contactarte. ¿Podría contarnos, Violeta, cómo es que surge, si ha habido otros espacios en donde se ha replicado, un poco desde el inicio, cómo nace la idea? Bueno, en realidad ya vengo trabajando desde hace más de una década, pues ya aproximadamente 2 décadas en los principales museos en Ciudad de México, y principalmente mi área ha sido generar un tipo de curaduría que tiene momentos vivos. Si quien sabe un poco más o menos o tiene alguna idea de lo que es la curaduría es principalmente generar un discurso expositivo, por lo general que se exhibe a través del llamado cubo blanco o una sala de museo o una galería, y se genera un discurso a través de cierta selección de piezas artísticas, pueden ser plásticas, pueden ser audiovisuales. Entonces, ese es en sentido muy básico, es lo que significa la curaduría todavía hoy en día. Lo que yo he hecho en distintos espacios en los que he colaborado, ya Hiroko me hizo el favor de mencionar algunos en los que me he formado, es generar una práctica curatorial, pero que tenga momentos vivos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay comunidades de personas que inciden en esa exposición a través de distintas situaciones que pueden atravesar la exposición. Este tipo de práctica curatorial siempre me ha interesado muchísimo y lo veo muy cercano a la pedagogía crítica, porque en realidad lo que hace la pedagogía crítica es generar formatos en donde las personas se puedan acercar al arte o a distintas formas de la cultura contemporánea, pero incluso si el arte sale de esas situaciones, no pasa nada, ¿no? Es decir, la intención es generar una energía social a partir de ciertas situaciones, y el arte puede ser un pretexto o no necesariamente. Entonces, alrededor de 18, 20 años he estado trabajando en ese tipo de práctica, y lo que vine haciendo con el proyecto de Pasto Salvaje fue generar una investigación a partir de la historia de los picnics, que tienen su origen en Francia, en el medievo, donde están relacionados estos eventos de compartición de comida, principalmente cuando se salía de cacería. Y para festejar la cacería se reunían, y esto principalmente hombres estoy hablando, se reunían a compartir comida y bebida en un espacio público, principalmente un espacio natural, un escenario de bosque, un jardín y demás. El origen de los picnics, a pesar de que se sitúa en Francia, quienes perfeccionan el formato del picnic son los ingleses, y a finales del 19 se genera The Picnic Society, que es una comunidad de mujeres que se reunían a compartir saberes. ¿Esto qué quiere decir? Desde la receta de cocina, la forma de tocar una melodía en un instrumento en particular, un juego de mesa. Entonces estos saberes se reunían y lo iban acompañando también con comida y bebida. Piquenique, del origen francés, significa picar, picar cosas pequeñas. Esta palabra deriva en picnic, del inglés. Es interesante pensar que estos espacios eran de alguna manera importantes en siglos anteriores y siguen de alguna manera también siendo importantes en la vida social de las personas,
Y lo que se me ocurrió fue, a partir de esta investigación, generar un mapeo de prácticas curatoriales en México y lo que hago es elegir una ciudad en algún estado dentro de lo que es la República Mexicana, invitar a un curador local para que este curador local junto conmigo construyamos, imaginemos, conversemos un programa público y este programa público convoca al público interesado, sea del arte o no necesariamente, más bien lo interesante es que precisamente distintas comunidades puedan atravesar el picnic, puedan estar cautivos dentro del picnic a partir de las charlas y los invitados que van a estar compartiendo su trabajo y sus formas de cómo imaginar la vida a partir de un tema que elige el curador. El próximo picnic, que es el cuarto picnic de este proyecto, ahorita te voy a conversar un poquito más sobre, te voy a compartir un poquito de información sobre los anteriores. El próximo picnic es el sábado 7 de septiembre en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, y justo el curador invitado, que a pesar de que no es originario de Monterrey, sino es originario de Matamoros, Tamaulipas, es un artista y es un curador que ha incidido muchísimo en el escenario de la práctica artística contemporánea en Monterrey, que es Javier Tragostinovis. Entonces, en realidad me interesó mucho el trabajo de Javier porque él actualmente es curador del Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas y aparte, paralelamente, que eso es lo que hacen muchos artistas y lo han hecho desde siglos anteriores, desde que empezó a pensarse la curaduría como tal o el comisariado, como antes se le llamaba, pues lo que hacen es paralelamente a su práctica como curadores, van desarrollando su práctica como artistas, ¿no? Entonces van deambulando de un nicho de conocimiento a otro. Entonces Javier me pone sobre la mesa grandota de este picnic, que va a ser un mantel de 10 metros de diámetro, circular, y que por ahí tenemos creo que alguna imagen donde se puede ver este mantel. En realidad lo que hace es poner sobre la mesa, sobre el mantel del picnic, el tema del agua, el tema de la escasez, de la crisis hídrica del agua en Monterrey, y a partir de ahí lo que decide, esta es una imagen del Jardín Botánico, que fue el segundo picnic que se hizo en Ciudad de México. Fue curado por Gemma Argüello Manresa, que es una curadora originaria de la Ciudad de México y que su línea de trabajo es mucho el trabajo, la investigación desde una perspectiva feminista. Entonces lo que hizo Gemma fue convocar un picnic cuya duración empezó desde las 11 de la mañana y terminamos hacia las 8 de la noche en Jardín Botánico. Y el tema, por ejemplo, ahí que puso sobre el mantel Gemma fue el cuidado del otro o el envejecimiento en el mundo del arte. Es decir, qué pasa cuando envejecemos dentro del mundo del arte y vamos desdibujándonos, ¿no? Porque vienen las nuevas generaciones que van tomando nuestros lugares que tuvimos nosotros también de jóvenes, nosotras, nosotres. ¿Y qué pasa con esa parte en la que se va desdibujando? Porque la edad nos va marginando también como de estar en el rush de la discusión dentro de lo que es el arte contemporáneo. Entonces, el picnic estuvo muy bonito, lo cerramos con Ana Gallardo, que actualmente tiene su exposición en el MOAC, aquí en Ciudad de México, y que tiene un bello proyecto que se llama Escuela para Envejecer. Entonces, de pronto estamos en el Jardín Botánico hacia las 8 de la noche, parecía una aquelarre de brujas, porque nos quedamos puras mujeres, afortunadamente, y en realidad estamos conversando sobre lo que significa el cuidado de las personas cuando vamos acercándonos a esa etapa adulta. Y las conversaciones, en realidad, independientemente del tema que pongan en juego los curadores invitados, pues también es importante que pensemos, para mí, en este proyecto en particular, que la curaduría es porosa, no se ciñe solamente al quehacer de pensar y producir exposiciones en una sala de museo, en una galería, sino que para mí la curaduría tiene que ver con actos de generosidad, con actos de afecto, y que son procesos que también atraviesan las personas y que la energía de las personas también contribuye a la producción de ese escenario que tú estás pensando como práctica curatorial. Entonces, por eso para mí me interesa muchísimo esta anunciación de la coparticipación social, donde las energías del otro se suman a las ideas del curador o a las ideas de un artista, y entre esas energías se van sumando cosas para construir una posibilidad de hacer algo dentro del escenario del arte, en este caso el arte contemporáneo. Entonces, eso también, como que esas formas en las que el arte contemporáneo
toma otra manera de ser que no es trendy, que no es una tendencia de lo que debiera ser un curador y hacer un curador dentro de lo que es la escena del arte actual. Eso es lo que más me llama la atención, porque es como una especie de nicho de resistencia frente a lo hegemónico, frente a lo que es y que parece inamovible, pero no es inamovible. O sea, las escalas mayores que tanto le gustan al arte contemporáneo son importantes, pero también las escalas pequeñas. Y en las escalas pequeñas suceden muchísimas cosas valiosas. Este es un manifiesto de la sociedad que creé precisamente para compartir el proyecto, más como a diseminarlo como un virus. Y entonces decidí generar la Sociedad Internacional de Curadores de Picnics, como para permitir a distintos curadores de distintas latitudes y territorios que imaginen un picnic en cualquier parte del mundo, que sean parte de la sociedad, que solamente nos manden registro de ese picnic que realizaron, que imaginaron, y solamente les pido que lean este manifiesto. Entonces, Pasto Salvaje también se inspira muchísimo en la poesía de Franco Jara. Es la segunda parte de un libro que hice durante pandemia, que se llama Meditations in an Emergency, y que está inspirado en un poeta y curador del MoMA, justo, de Nueva York, de la generación de los años 50, de la famosa Escuela de Nueva York, y que finalmente fue a dar al MoMA, estuvo curando, estuvo en conversación con distintos artistas plásticos de su generación, escribió sobre Jackson Pollock, sobre Motherwell, escribió muchísimos ensayos de arte, y pensar cómo en esa diversidad de práctica dentro del arte, para mí es un lujo que ya los curadores de nuevas generaciones no se permiten ser. Y hice ese libro, que aquí se los puedo mostrar. Es un libro muy bonito que se inspira en este bello poema de Meditations in an Emergency. Es un poeta también de calle, donde lo bucólico estaba en el camellón. Por eso es que el proyecto se llama Pasto Salvaje, Franco Jara, en los camellones de la ciudad, porque en realidad para Franco Jara la poesía estaba saliendo de la estación del metro en Nueva York, en el Central Park, cuando tomaba el brunch a mediodía, viendo el rush de las personas, y estaba mucho en el amor romántico con sus parejas, en el deseo de querer ser pintor por la cercanía que tenía con los artistas plásticos de su tiempo. Entonces, en lugar de hacer un libro dedicado a ese hermoso trabajo de Franco Jara, tan cortito porque murió muy joven, en un accidente, lamentablemente, lo que decidí hacer fue, en este libro, convocar a mujeres que habían estado ligadas a mi vida en algún tiempo y pedirles una carta. Así que el libro son 10 epístolas que están dirigidas a mí o a alguna otra persona, y estamos hablando de un momento de la pandemia en donde no había vacunas, en donde todo el mundo estaba encerrado y donde todo el mundo tenía una incertidumbre y miedo tremendos. Y entonces el libro está plagado de dudas, de duelo, de pérdida, pero también de esperanza, porque hacia el final hay unas cartas chiquititas de mi hija, que en ese tiempo tenía entre 6 y 7 años, y esas cartas dan como mucha esperanza, ¿no? O sea, es la perspectiva de una niña que está viviendo el encierro junto a su madre, y en realidad pues es un libro que se inspira en la poesía, pero que detona otras cosas, ¿no? Empecé a construir un mapeo de personas que de pronto había olvidado, se habían desdibujado, porque el flujo de la vida es así, ¿no? O sea, te va acercando unos afectos y te va alejando de otros. Entonces, este libro lo voy a presentar justo en Gargantúa, Espacio Cultural, un día antes, porque ya es costumbre, cada vez que hacemos un picnic en alguna ciudad de México, que un día antes presentamos el libro, lo obsequiamos porque es sin fines de lucro, y damos ahora sí que la invitación, la bienvenida para que vengan a compartir sus lunches, vengan a escuchar lo que hemos preparado, los invitados que van a estar hablando sobre los temas que han trabajado alrededor del agua, de la escasez, de la crisis en Monterrey alrededor del agua, y este picnic va a ser justo pues al interior del lecho del río Santa Catarina, que como sabemos que con cada lluvia torrencial, pero ya había muchos, muchos años que el río Santa Catarina no tenía agua, pues de pronto hay agua y de pronto ya no la hay, ¿no? Es como si el río durmiera y despertara intermitentemente. Entonces, pues bueno, ese va a ser el picnic próximo en la ciudad de Monterrey.
Entonces, los picnics son como poéticos, aparte de curatoriales, ¿no? Porque intentan recuperar un vínculo con las narrativas literarias que era muy presente hace más o menos un siglo. Pensemos que quienes escribían sobre el arte plástico hace un siglo, dentro de lo que es la historia del arte, la mayoría eran escritores. Los picnics también tienen un cometido hacia el curador invitado, que es generar un picnic de largo aliento. Es decir, cuando nosotros vamos a un picnic con nuestros amigues, con nuestros familiares, pues por lo general 2, 3 horas máximo, y estos picnics son maratónicos. Y precisamente son maratónicos porque también retan al curador a sostener una energía que es, que por ejemplo, si fuera un opening en una exposición, pues dura también un momento y tan, ¿no? Felicitamos al artista o a los artistas que están exhibiendo, al curador. Socializamos un poco el arte, que para eso son los openings, pero de pronto cada quien se va a su casa. Y aquí la intención es socializar las ideas en relación a artistas que han trabajado el tema, en este caso del agua, ¿no? Y a sostener esa energía. Claro. Y aquí me viene mucho a la cabeza, bueno, hace unos momentos que proyectábamos este manifiesto del que nos hablaba, que hay una, pues, especie de, yo lo llamaría así, y pensándolo con lo que la reflexión a la que nos invita y a la que también las personas son convocadas. Hay pues este arte que, o esta curaduría que cura. O sea, curiosamente hay un encuentro que, que, n- que actualmente en el espacio público, en el espacio físico, no se da como pues de manera tan constante o hay una distancia en las grandes ciudades, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos alejan y de pronto esto de poner y que las personas mismas sean un elemento de la obra que se comparte y que se construye en, en- en comunidad, pues me parece, pues sí, un reto, pero es una invitación a también nosotras, nosotros plantearnos ideas y decir, somos parte, ¿no? Esto que emerge es parte de lo mismo que somos. Y entonces me parece muy interesante que este sea específicamente el sábado 7 si no me equivoco, el próximo picnic, porque cuando vi el lugar de encuentro, lo imaginé y dije, wow, o sea, sí el nombre me pareció como que me convoca a pensar en, sí, pasto salvaje. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que de pronto hacen en ciertas ciudades más posibles el encuentro de un picnic y en otras no tanto, un tanto, pues en Tamaulipas, por ejemplo, hay una serie de condiciones climatológicas y una serie de espacios que no suelen ser pues tan, no sé, pensados para justo hacer comunidad y situarte en un espacio natural, ¿no? Y acá es justo eso, no solo plantear el hecho de la, pues, la memoria de la cuestión del paisaje y lo hídrico, sino también, pues, retar un poco, ¿no? Al mismo espacio que existe y a las prácticas que suceden o no en ciertos espacios. Entonces, en ese sentido, pues celebro como que sea en contextos tan diversos y tan diferentes que se dé este tipo de prácticas curatoriales, Violeta. Creo que un picnic poniendo sobre la mesa qué es la práctica curatorial en este siglo, quién está curando, en qué está pensando cuando cura, qué artistas llaman la atención de ese curador y qué temas son los que está investigando, creo que para mí es algo mucho más importante que seguir viendo exposiciones de curadores con una gran trayectoria que no demerito, pero que ya sé qué va a suceder ahí. Para mí la poesía y la curaduría tienen una relación muy, para mí son como medio hermanas en muchos sentidos, aunque habrá los curadores muy puristas que me digan que eso no es así. Siempre he pensado que la curaduría tiene un gesto poético y si no fuera así, sería totalmente parte solamente de un sistema de mercadeo. Increíble. Una última detalle, ¿podría más o menos compartirnos de nuevo el programa de actividades? Lo vimos en redes sociales, sin embargo, pues para toda nuestra audiencia, para que conozcan y bueno, si se sienten convocadas, convocados, pues Ay, también sí, sigan la pista. claro que sí. Bueno, pues la cita va a ser a partir de las 8:30, justo
en el río Santa Catarina, en la ciudad de Monterrey, a la altura del Parque España. ¿Esto qué quiere decir? Que primero va a ser un picnic doble. Primero vamos a llegar a partir de las 8:30 a ese punto de encuentro y vamos a salir a partir de las 9 de la mañana hacia una caminata dirigida por el colectivo Un Río en el Río, que es un colectivo de activistas que ha estado muy aguerrido, muy en resistencia en relación a ser muy coparticipativo en relación a la toma de decisiones sobre el río Santa Catarina, es decir, con las autoridades de gobierno. Esto va a ser una caminata de 9 a 11 de la mañana. Y después nos vamos a mover al Parque España, que está justo en la colonia Buenos Aires, que es una colonia también muy conocida ahí en la ciudad de Monterrey. Y entre 11:15 y 11:45 vamos a estar ahí, vamos a leer. Bueno, el curador invitado, que es Javier Ragustinovis, va a leer la lectura, va a ser una lectura del manifiesto de la Sociedad Internacional de Curadores de Picnics, que ya por aquí pasaron la imagen. Y posteriormente, entre 12 y 12:30, vamos a generar una especie de ya de como a comer, vamos a compartir empalmes norteños, tamalitos. Por ahí nos trajimos a Perrito Cumbiero, que es un excelente, bueno, músico de Tamaulipas, que le encanta la cumbia y que nos va a hacer como un playlist del río desde el río Santa Catarina al río Bravo, así lo mencionó Perrito Cumbiero, como se le conoce. Y a partir de las 12:45 hacia la 1:30 va a empezar la primera conversación compartiendo un poquito la experiencia que tuvimos con la caminata de Un Río en el Río. Después hacia la 1:45 y 2:15, el colectivo de las Mujeres del Agua va a leer un manifiesto que justo ellas escribieron en relación a todas las experiencias que han recopilado de las mujeres y su relación con el agua en la ciudad de Monterrey, que va a estar bien interesante. Y hacia 2:30 y hacia las 3, entre 2:30 y las 3 de la tarde, perdón, va a iniciar otra conversa, o como llamamos, diálogo. Va a haber una presentación de Paisaje de Río, que es una instalación audiotáctil de Angélica Piedrahíta, es una artista visual y sonora, y se va a proyectar A Par del Río, que es un documental que hizo justo el curador invitado, Javier Ragustinovis, sobre el río Santa Catarina, y que es un documental precioso a nivel de imágenes. Y en realidad también esta instalación que se va a montar en esta parte del picnic es todo un reto para el artista, porque pues esta instalación no se ha montado en espacio público, se ha montado al interior de las instituciones culturales. Y vamos a finalizar de 3:15 hacia las 3:45 en el cauce de un río, que es una reflexión que nos trae el artista visual Yasodari Sánchez, que ahorita tiene, creo que hasta el día de hoy o mañana, si no mal recuerdo, una exposición en el Marco de Monterrey. Y ella va a estar con nosotros reflexionando un poco sobre el trabajo que ha hecho en relación al espacio público, desde la recuperación de la memoria del río Santa Catarina, como una especie de visibilizar los espacios públicos como parte de los derechos de los ciudadanos para nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida como personas. Entonces Yasodari va a cerrar justo las conversaciones hacia las 3:45 y a partir de las 4 nos vamos a despedir todos con unas cumbias más bonitas que las de la mañana, mucho más movidonas, de Perrito Cumbiero, y justo este picnic va a ser un poco más cortito que los demás, también precisamente por las condiciones climáticas, como ya lo mencionaste en algún momento en relación a Tamaulipas. Sabemos que ahorita las lluvias, al menos en muchos estados, han estado incidiendo de manera peculiar, entonces decidimos como hacer más cortito el picnic, con el fin de que todos lo pudiéramos disfrutar. Aún así, en el Parque España hay una especie de techito por si llega a caer la lluvia, esperemos que no, y también va a estar participando como una manera de gesto poético y a partir de las calles de la ciudad de Monterrey, Armando Alanís, que es el fundador de Acción Poética, este famoso poeta que le ha dado la vuelta al mundo con sus acciones irreverentes de pintar poesía en las bardas que se encuentran. Y él justo acaba de pintar una barda con un poema, no es un poema completo, pero es una frase de un poema de Franco Jara, que es muy bella, y se tradujo al español, como él la quiso traducir, porque no quiso que le pasara la traducción de mi traductor, cosa que se me hizo mucho más de él.
Y esta barda está justo muy cerca del Parque España. Entonces, al leer esa línea de Franco Jara, a mí me conmueve muchísimo porque siento como si Franco Jara estuviera ahí y él hubiera pintado la barda. Entonces, se me hizo muy, muy bonito gesto de acción poética que él haya decidido también participar en este picnic con ese gesto, con ese guiño de la poesía de Ojara en el espacio urbano. Agradezco muchísimo, Hiroko, por el espacio y gracias a quienes nos escucharon. Y bueno, pues ahí me pueden seguir por Instagram. Y está el Instagram también de la Sociedad de Curadores de Picnics, que se elige Sociedad de Curadores de Picnics. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Hiroko. Gracias a todos.